buenas tardes a todos y a todas, tanto los que estáis en casa como los que estáis en la sede de ProSysTV. Y nada, hoy tenemos una charla en la que se va a hablar de las posibilidades de la valenciana. Veremos algunas ventajas, hay algunas desventajas, y bueno, los teléfonos, algunas de las áreas que vamos a poder ejecutar desde la función pública, de la gestión de proyectos, dirección de mantenimiento de comunicaciones, estar en contacto con los sectores etcétera, etcétera. Y bueno, veremos también lo que es la forma de acceder a la función pública, cómo son las pruebas de acceso y cómo preparar los dispositivos por unos aspectos que tener en cuenta para hacerlo mejor. Nada, para ello tenemos a Jordi de Fernando. Jordi es ingeniero técnico de telecomunicaciones, ingeniero de telemática por la UPV, graduado en telemática en la Universidad de Valencia y máster en redes corporativas por la UPV. Lleva 15 años trabajando para la Consejería de Sanidad y Salud Pública y bueno, actualmente con institutos diversos como Cisco, IPI, etcétera. Nada, no me entretengo más, os dejo con Jordi. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias a vosotros. Muy bien, pues lo primero de todo agradeceros a todos la asistencia y darme la oportunidad de explicar qué va a ser los telecos en la función pública. Como ya me ha presentado Alicia, bueno, esta es mi experiencia, mi formación. Evidentemente hay muchos más cursos, pero tampoco es cuestión de poner aquí mi currículum. Y cuando yo empecé en salud pública, en la Consellería de Sanidad, empecé haciendo tareas de helpdesk. Como tenía el máster de redes corporativas, me fueron dando algo más de responsabilidades y me dieron a llevar la red de allí de salud pública. Y posteriormente ya me saqué los certificados de Nobel y de Cisco, con lo que fui ampliando todavía un poco más todo esto. Si me ponéis el... Vale, empezaremos con un par de definiciones jurídicas, técnicas. ¿Vale? La función pública viene definida por la Red Academia Española como aquella actividad que realiza la Administración para poder alcanzar sus objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos de la Administración? En resumen, servir al ciudadano. Es decir, la Administración, la base de toda la Administración son los funcionarios que están en Generalitat, consellerías y demás, que lo que hacen es atender a los ciudadanos, darles servicios a los ciudadanos y es lo que hacen principalmente, ¿no? Luego, jurídicamente, la función pública puede ser definida como el conjunto de relaciones laborales entre Estado y sus servidores, donde las funciones desempeñadas son señaladas por la Constitución, ley o reglamento. ¿Qué significa esto? Todo lo que hacemos los funcionarios está regulado. Es decir, las horas que trabajamos, los días de permiso que tenemos, todo lo que podemos hacer y no podemos hacer está regulado por ya sea una ley, como la Ley de Función Pública, o una serie de reglamentos que lo que hacen es esa ley, digamos que desglosarla para dar cabida a todos los casos que se van a ir dando. Esto es la parte, digamos, más general o más técnica, ¿vale? Desde mi punto de vista, la función pública se sustenta en dos pilares, el servicio público y la eficiencia. Si, no sé, nos preguntamos a alguien en la calle, ¿qué es para ti la función pública? Pues lo primero que van a pensar es el servicio público, ¿no? Los médicos, profesores, policía, bomberos. Y esos son los que están directamente tratando con el ciudadano. Pero siempre hay alguien detrás
un señor con gafitas y delante de un ordenador, ¿vale? Que somos nosotros, los telecos, los TIC en general. Dentro también están los informáticos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer es darles unas herramientas para que ellos puedan trabajar de forma más eficaz y mejor. A los policías, la red de emergencias, ¿qué utilizan para hacer mejor su trabajo? Tecnología Tetra. Tetra, robustez y seguridad. Para los médicos, tenemos aplicaciones, redes de comunicaciones en los hospitales, de manera que les facilitamos a los ciudadanos que vayan al hospital que vayan, van a tener su historia clínica disponible. ¿Cómo es eso posible? Porque detrás hay alguien como nosotros que ha hecho unas redes de comunicaciones, que las ha montado, configurado, las ha asegurado con medidas de seguridad perimetral, firewalls en los hospitales, etcétera. Y bueno, en justicia también toda la digitalización que se está haciendo del papel para poder quitar todas esas toneladas de papel y que se trabaje de forma digital. Detrás hay unos telecos también que están ayudando a hacer esa faena. Y luego el otro pilar, que es la eficiencia. Nosotros usamos dinero público. Cuando compramos, cuando vamos a dirigir un proyecto, cuando hacemos un pliego. Entonces, ese dinero público se tiene que aprovechar de la mejor manera posible. Es decir, hay que ser eficiente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos muchas áreas que podemos hacer los telecos. Las que yo conozco en la función pública valenciana son la gestión de redes de comunicaciones, tanto LAN, WAN, SD-WAN, que se va a empezar a pilotar dentro de poco. ¿Y qué se necesita para eso? Pues necesitamos gente formada, como somos los telecos. Conocimientos técnicos avanzados en los campos para una óptima gestión del servicio. Es decir, nosotros vamos a gestionar, además de personas, la tecnología que se va a implantar. Necesitamos tener unos conocimientos para que ese dinero que hemos utilizado en comprar la tecnología, pues sea administrado eficientemente. Hacemos la redacción de pliegos para los concursos públicos. Sobre todo esta la vamos a usar mucho, que no es una formación técnica. Resolución de conflictos y toma de decisiones. Al final, los funcionarios, cuando tenemos servicios técnicos contratados, es decir, se contrata a una empresa para que nos haga un servicio, todos los problemas que van a salir, porque surgen, hay que tomar decisiones y esa no lo toma la empresa, ¿vale? La tomamos nosotros los funcionarios. Otro campo es la red de emergencias de la Comunidad Valenciana, Comdes, y la tecnología Tetra, ¿vale? Desde aquí se lleva la operativa, gestión de flotas, mantenimiento de la red Tetra, gestión de incidencias, antenas diseminadas por toda la Comunidad Valenciana, terminales, redes de fibra y las redes multiservicio para municipios donde no llegan las operadoras. Queremos tener una sociedad digital, pero parece ser que la sociedad digital solo se queda en las ciudades. ¿Qué pasa con los pueblos que están 50 kilómetros de Valencia en una zona que es poco accesible? Que las operadoras no van a invertir porque no van a tener un retorno de la inversión. Entonces, para eso está también servicio público de la Generalitat, que lo que hace es poner dinero público para que esas redes de fibra sí que lleguen allí. Y se puede acceder con banda ancha en pueblos de pocos habitantes. Otro bloque muy importante es el sanitario, que es donde llevo trabajando yo ya 15 años. ¿Qué es lo que hacemos allí? El CPD de la Consellería de Sanidad está en la antigua FE y ahí están todas las aplicaciones centralizadas que se utilizan en la Consellería. Nos ocupamos de las redes LAN de todos los hospitales y elaboramos normativas, estándares que aplicamos a todos los hospitales de manera que la gestión
sea mucho más sencilla. Hace, no sé, casi 2 años, elaboramos cada hospital, digamos que tenía su propia forma de trabajar. Lo que hicimos fue un modelo de red. Un modelo de red estandarizado, donde todos iban a tener el mismo firewall configurado de la misma manera, las mismas VLAN en todas las redes, en los CPD de la misma manera. De esta manera conseguimos que con menos gente vamos a poder hacer muchas más cosas. El campo de la educación. Ahí también tenemos compañeros de telecomunicaciones llevando la gestión LAN de todos los colegios, llevando la Wi-Fi de todos los colegios. Ahora mismo están en un proyecto de renovación de la Wi-Fi para poner Wi-Fi 6 en los colegios, institutos, y se encargan también de las redes LAN. Otro campo fundamental, la telefonía IP. Se está yendo todo a telefonía IP. Y el siguiente paso que está aquí es ir a softphone, ¿vale? Nos olvidamos del terminal y ya directamente con unos cascos en el ordenador vamos a poder realizar llamadas telefónicas. Aunque esto está ahí y seguirá estando, pero con la llegada de las herramientas colaborativas tipo Teams, cada vez se usa menos el móvil. El teléfono. Sí que es verdad que desde la pandemia apenas me suena el teléfono, todo el mundo se comunica conmigo por Teams. Luego tenemos el área de justicia. Los compañeros que están allí se dedican a montaje, reestructuración de infraestructuras, de sedes judiciales, cableado estructurado, acceso de operadores, SCADA. Hay otra pequeña parte que está en lo que era APUNT, y tenemos otros en el protección del dominio radioeléctrico que son inspectores. Es decir, al final, cuando se monta alguien, una operadora de radio, de televisión local, quiere montar antenas, quiere montar un nuevo servicio, se tiene que cumplir una serie de normativas, tanto de emisiones como de montaje, la inclinación de la antena. Todo esto, para que se le dé el permiso de emisión, tiene que haber alguien, un funcionario, que haga una inspección y emita un informe favorable. Y en este área se está empezando a poner muchos recursos, Big Data y 5G. Entonces, esto es todo lo que podemos hacer. Y ahora, los perfiles y plan de carrera. Como os comentaba antes, los funcionarios estamos regulados dentro de la Ley de Función Pública Valenciana, y en el artículo 31 habla de los grupos de clasificación profesional. Los ingenieros técnicos entramos en A2. Los más jóvenes ya no son ingenieros técnicos, son graduados. Pueden ya optar tanto a A2 como a A1. Y además pueden optar a todos los otros perfiles, ¿vale? Estas oposiciones son bastante complicadas. Y lo que hacen algunas personas es primero se sacan algo más bajo y luego ya dan el salto directamente a lo que les interese. Como todo está regulado, nuestro salario también va a estar regulado. Hay unas tablas que son abiertas, que están disponibles para todo el mundo. Están en GV Oberta, luego os pondré un ejemplo. Y todas las condiciones de trabajo van a estar también reguladas y están en un decreto, ¿vale? El de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración. ¿En qué consiste todo esto? Esto es un pequeño resumen de todo ese decreto. Os cuento las condiciones ventajosas, que son casi todas. No son 40 horas de trabajo, son 37 horas y 30 minutos semanales.
Además, el horario de trabajo durante la semana de fiestas de cada municipio de la Comunidad Valenciana en que radique el puesto de trabajo será de 9 a 2 de la tarde. Es decir, en Fallas tenemos la posibilidad de ir a ver la mascleta. Desde el 15 de mayo al 15 de octubre hemos inclusive, y en los periodos de vacaciones escolares, lo que se hace es esa conciliación laboral que tanto se pelea mucho. La jornada es de 35 horas, es decir, que solo trabajarías por las mañanas, de 8 a 3 o un poquito más, y luego se está exento de asistencia al puesto de trabajo el 24 y el 31 de diciembre. Luego hay toda una serie de supuestos para las reducciones de jornada y los permisos, pues eso, para matrimonio, adopción, fallecimiento, accidentes, exámenes finales. Todo esto está regulado por si tú tienes que ir a una oposición un miércoles, pues no está justificada esa ausencia de trabajo y no tienes por qué recuperar ese día. Y luego tenemos los asuntos propios, que según el año pueden ser de 7 a 10 días. Eso además de los 22 días de vacaciones. ¿Por qué es esto así? Durante muchísimos años los sueldos de los funcionarios o estuvieron congelados o no subieron conforme al IPC. Eso significaba que los funcionarios estaban perdiendo poder adquisitivo. La forma de compensar esa pérdida de poder adquisitivo fue darnos más días de vacaciones. Bueno, son vacaciones, son días de permiso, ¿vale? Que al final estos días de permiso, si no los utilizas, pues en Navidades te coges la semana para poder quedarte con tus hijos que no tienen cole y se pueden usar para eso. Luego las licencias, también si quieres ir a hacer un curso al extranjero, tienes esa posibilidad, no tienes por qué perder tu puesto de trabajo ni nada por el estilo. Las excedencias, ¿vale? Yo todos los casos que conozco de excedencias en la empresa privada, cuando han vuelto, se han ido a la calle. ¿Vale? Eso es todo lo que... Aquí no te va a pasar. Tú te vas a ir y cuando vuelvas estará tu silla esperándote que te vuelvas a sentar en ella. Las vacaciones, como he comentado, los 22 días hábiles y más uno a partir de uno cada 5 a partir de 15 años de servicio. Yo ya tengo 23 días de vacaciones. Y no se pueden sustituir por compensaciones económicas, que eso sí que se hace en algunas empresas. Las vacaciones te las tienes que coger en el año en curso, no te las puedes guardar porque me viene mejor irme en febrero. Bueno, pues si te viene mejor irte en febrero, te coges las de febrero del año que te toque. Y así como en la empresa privada te pueden decir, no me viene bien que te vayas de vacaciones, porque por lo que sea, en la administración es más complicado que te digan eso. ¿Por qué? Porque te tienen que justificar por escrito qué es, cuál es el motivo. Y bueno, normalmente lo que se hace es acordar entre los compañeros periodos vacacionales. No sé si os ha sonado bien todo lo que os estoy contando, pero si es así, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tenemos varias opciones. Presentarnos a una oposición y aprobar todos los exámenes. Esto pueden ser 2 o 3 exámenes según la convocatoria, si es ordinario de estabilización, y te tienes que estudiar una parte legal, que eso es inevitable, y un temario específico, que luego también os enseñaré. Es importante al menos aprobar el primer examen para entrar en una bolsa de trabajo. La administración no puede contratar a gente porque sí. Tiene que haber pasado por un proceso selectivo, haber aprobado, y si no ha sacado plaza, se crea una bolsa de trabajo para
cuestiones temporales de a lo mejor 2, 3 años, una sustitución por maternidad, una excedencia de alguien que se va unos años a la empresa privada o se va al extranjero. Todo eso se tiene que cubrir con personal que está en una bolsa de trabajo. Entonces, es importante entrar en esta bolsa para empezar a trabajar en la función pública. En ocasiones te da que puedes apuntarte a bolsas extraordinarias. Esto lo hace la Consellería de Sanidad. La Consellería de Sanidad abre un periodo de bolsa donde tú presentas, te inscribes, rellenas unos méritos, ¿vale? Que te dan unos puntos y eso ya va en un listado. Y cuantos más puntos tengas, más arriba estarás, antes te llamarán, porque esa es otra. No llaman, es decir, si tú estás en el número 52 de la bolsa y nosotros necesitamos un administrador de base de datos, no te vamos a llamar a ti, que eres administrador de base de datos. Van a coger al siguiente de la lista que igual no ha visto una base de datos en su vida. Esa es la parte más complicada, porque a veces nos ha llegado alguna persona que no tiene el perfil que necesitamos. No es un sistema perfecto, ¿no? Y esto que pongo es cosecha mía, que lo bueno de estudiar una oposición es que estudias muchas leyes que te dan una idea general de cómo funciona la administración y por qué son importantes. Esto a mí me ha servido para, por ejemplo, cuando escucho a algunos políticos decir cosas, saber si me están mintiendo o no. ¿Por qué? Porque hay cosas que dicen que saben perfectamente que no se pueden hacer. Entonces, eso también pues, te sirve para tu vida general. Muy bien, esto es un piloto que se hice el examen hace el día 28 y es una cosa nueva. Normalmente llevaban muchísimos años haciendo unas oposiciones del mismo estilo y han decidido innovar, que está bien, y han hecho un piloto. ¿Este piloto de qué se compone? De un primer examen que está hecho en 2 fases, una que es 160 preguntas tipo test de carácter conceptual y un segundo ejercicio que se hizo por la tarde de 40 preguntas de carácter práctico. Según la plantilla, aquí tengo un 4,8 y aquí tengo un 5,3. Estoy fuera. ¿Por qué? Porque necesitaba sacar un 5 en ambos exámenes para que me hicieran media. Pero bueno, he de decir que no fue muy difícil el examen, fue bastante más fácil que el que yo hice de mi oposición de Teleco, porque esto es un examen que han fusionado los cuerpos de telecomunicaciones y de informática y ahora es el cuerpo TIC. Entonces, este examen pues está muchos temas de informática, de telecomunicaciones, pero bueno, yo lo vi asequible. Lo que pasa es que después de estar 1 año y medio estudiando la otra oposición, pues venía ya con pocas fuerzas ya de volver a sentarme. Pero bueno, estaba a puntito. Total, un poquito más y lo hubiese conseguido. No sabemos esto muy bien si se volverá a repetir o no, es un piloto. Y luego los que aprueben pasan a una segunda fase, que es una formación teórico-práctica. Entras en la administración a trabajar en prácticas como un becario y te van a dar una serie de cursos y te van a hacer una serie de pruebas para evaluar si efectivamente pues, has aprendido todo lo que te han intentado enseñar. Pero no es tanto, el enfoque no va a ser tanto técnico, sino lo que os comentaba antes, resolución de conflictos, trabajo en equipo. Van a hacer una serie de evaluaciones y esto todavía no ha ocurrido, es decir, todavía no han salido las notas oficiales de la primera fase. Esto vendrá en marzo o abril, se pondrá en práctica. Así que no sabemos mucho más sobre ello. Y
Esto es, creo, no sé si he ido muy rápido, hablo muy rápido. Pero si tenéis cualquier pregunta, me la hacéis y si no, os explico, os pongo la tabla de retribuciones salariales y la parte de qué os van a preguntar en una posición. Vale, espera un momentito, Jordi. Vamos Sí, a ver si tenéis alguna pregunta, los que estáis en casa, por favor escribidlo por el chat o bien podéis activaros el audio para hacerla directamente. los presenciales, ¿tenéis alguna pregunta? Tienes que estar pendiente al dog si eres una persona tradicional como yo. Las nuevas generaciones lo que hacen es tener un robotito que va mirando las publicaciones del dog diariamente buscando un campo en concreto. Entonces, sí, se publica ahí y te puede llegar el aviso. Sí que hay una forma en el dog de decir que te mande un resumen semanal de los campos que tú quieres. ¿Vale? Y eso es lo que me llegaba a mí, eso es lo que yo configuraba. Pero claro, tienes que leerlo toda la semana. Si estáis más versados en los robots que hacen el trabajo por vosotros, pues os lo programáis y nada. Y cuando salga el aviso, estáis pendientes. No, cuando hablan de A1 Administración General, son administrativos. Administración pura y dura. Cuando hablan de A1 Administración Especial, esas son las nuestras. Son ingenieros de caminos, ingenieros de minas, informáticos, telecos. Esto es administración, se le denomina administración especial. Vale, pues parece que los que están conectados no tienen preguntas. ¿Necesitas compartir? Sí, Quitamos si m'obris ja un full de càlcul. Vale. Bueno, pues vais a una miqueta. Esto es lo que os he comentado antes. Estos son los grupos de clasificación que hay. Cada plaza está clasificada por el grupo, el complemento de destino y el complemento específico. Entonces, cada plaza de funcionario está catalogada de una forma. Por ejemplo, en mi caso, que soy una 2, pues tendría que ir aquí, A2, que es esto. El nivel de competencia de una plaza básica de A2 es 18 y el específico es un 25. ¿Vale? Entonces, sumas todo eso y eso es lo que vas a cobrar todos los meses. Luego tienes, eso es bruto, sí. Te aplicarán la retención básica para todo, creo que, bueno, en mi caso creo que es un 21, pero bueno. Luego, aparte de esto, tienes los trienios, que según el grupo en el que estés se va sumando. Y luego tienes lo que se ha denominado una carrera profesional, que también está definida en base a la antigüedad. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo hace mucho que hago trabajo que está por encima de mi grupo. Es decir, yo estoy ocupando una plaza de A2, pero el trabajo que yo hago no se corresponde con una 2, se corresponde con una 1. Y yo no puedo ir a mi jefe de servicio y decirle, oye, sabes que yo trabajo bien, que me implico, que tenemos intervenciones nocturnas que yo no tendría por qué hacer y ahí estoy. Fines de semana me llaman porque ahí estamos en la alerta de ciberataque. Me correspondería, creo yo, algo más. Y mi jefe de servicio me dice,
Claro que sí, estoy de acuerdo contigo, pero es que tu plaza es esta. Eso en la empresa privada no es así. Tú negocias con la empresa aumentos de sueldo, mejora de condiciones. Aquí no, aquí está todo mucho más regulado y medido porque ¿cuál es la cara oculta? ¿Por qué se ha hecho esto así? Para evitar que haya amiguismos, que haya enchufes y todo esto, porque al final nuestro sueldo también es dinero público. Entonces no se puede usar de forma arbitraria. ¿Vale? ¿Sobre esto tenéis alguna pregunta? ¿No? Pues es una buena pregunta, no la había visto yo nunca. Tampoco me había fijado. Pues no lo sé. No lo sé. Pero bueno, luego el sueldo, el base mensual es mayor. No lo sé. Pues bueno, si queréis pasamos a ver lo que es la parte de la oposición, lo que nos van a preguntar, los temarios que entran. Vamos a empezar por la 9518. Esta es la oposición que aprobé yo. Y bueno, si nos vamos al anexo 1, que estará casi al final de todo. Todo esto son las bases. Aquí en las bases se especifica todo lo que se va a poder hacer, todos los trámites que tienes que hacer, qué va a pasar cuando apruebes. Todo el proceso de la oposición tiene que estar aquí en las bases. Esta es la parte de temario general, legislación. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre os van a preguntar Constitución Española, Estatuto de Autonomía, la ley del Consell, algo de Unión Europea, la ley 39 de procedimiento administrativo. De esta siempre hacen muchísimas preguntas. Y bueno, ya dependiendo de si optas a uno, a dos o más, ya van ampliando ese temario. La ley de Hacienda Pública, la ley de contratos de la Administración Pública. Baja, baja. Temas transversales como la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, violencia de género, la ley de transparencia, ¿vale? Y luego ya en la parte especial sí que son los temas específicos de la parte de Teleco. Directivas europeas pueden preguntar, de hecho aquí lo preguntaron, administración electrónica, el esquema nacional de interoperabilidad, el esquema nacional de seguridad, la ley de protección de datos. También entra normativa europea de ciberseguridad, el ENISA, el dominio público radioeléctrico, el cuadro nacional de atribución de frecuencias, TDT, sector audiovisual, el ICTs, ¿vale? Y parte de lo que vienen siendo los CPDs. ¿Vale? Como veis, es un temario amplio, variado. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tú apruebas la oposición, tú no sabes dónde vas a ir, a qué puesto de trabajo vas a ocupar. Entonces, el que apruebe la oposición, la administración se tiene que asegurar de que tiene unos conocimientos sobre cualquiera de los puestos que vaya a ocupar dentro de la administración. Por eso el temario es tan variado. Yo, habiendo estudiado telemática y que siempre me he decantado más por la parte de redes de comunicaciones, redes LAN, ciberseguridad, pues muchos de estos temas eran completamente nuevos para mí.
pero me lo tuve que estudiar. Y bueno, creo que esta eran 35 temas. No sé si bajas un poquito más. Estándar Tetra, que hemos hablado. La red de comunicaciones móviles de emergencias de la Comunidad Valenciana, que es la Comdes. SDN, WebRTC, pues eso, redes LAN, VLANs, etcétera, redes IP, 5G, Big Data. Y eso era lo que Smart Cities, IoT, ¿vale? Al final de esto tienes que tener una idea general, aunque sí que es cierto que en los exámenes suelen, dependiendo de quién sea el tribunal, pueden hacer preguntas más concretas. Imaginaos, por poner un ejemplo, que os tenéis que estudiar toda la carrera para un solo examen. Pues no os deberían de preguntar cosas muy concretas que sí que os pueden preguntar cuando solo te examinas de esa asignatura o de unos temas en concreto. Vale, y en este caso era un concurso oposición. Eso significa que una vez has aprobado los distintos exámenes que hay, pasa a la parte de concurso. Concurso es pues una serie de puntos que se te asignan por experiencia profesional dentro de la administración, idiomas comunitarios, cursos y sobre todo, y lo más importante de todo, el valenciano. El valenciano da muchos puntos. Así que si tenéis pensado opositar, es mejor que tengáis el valenciano. Esto creo recordar que ha habido en la nueva ley de función pública, sí que han introducido el que para determinados grupos se va a exigir ese valenciano. Es decir, tú puedes concursar, tú puedes hacer la oposición, no tener el valenciano, no te suman esos puntos y aún así sacarte la plaza. ¿Qué pasa? Que en el Estatuto de Autonomía dice que tenemos la obligación de conocer el valenciano. Eso no quiere decir que lo tengas que hablar. Pero si tú eres un funcionario, tened en cuenta que estas leyes son para todos los funcionarios. Entonces, una persona que está en un ayuntamiento atendiendo al público o un médico, un centro de salud en un pueblo, pues hay pueblos donde hay gente mayor que a lo mejor no habla mucho en castellano, se ha hablado toda la vida en valenciano y no sabe expresarse bien en castellano. Tú tienes que poder atender a esa persona en valenciano, porque está en su derecho de poder hablar valenciano. Por eso se exige el valenciano. Si vamos a la otra. Josep. Esta es la convocatoria de la oposición del piloto que se ha hecho, que os he comentado hace un momento, y si vamos también en la parte de abajo a los anexos, veremos el temario. Vale. Esta primera parte, que es la parte general, básicamente es un copy-paste de la anterior. ¿Vale? Hay más temas, porque la otra era una 2 y esta es una 1. Hay más temas, pero todo lo que os van a preguntar va a ser siempre más o menos lo mismo. Si vamos a la parte especial, que está más abajo, aquí ya veremos, vemos que
al ser un cuerpo fundido entre informática y telecomunicaciones, va a haber muchos más temas de la parte de informática, ¿vale? Entonces, lo que han hecho es quitar la parte audiovisual y demás y se ha quedado, digamos, lo voy a decir de otra manera, han cogido el temario de informática y le han metido temas de teleco, ¿vale? Eso para nosotros es mejor o peor. Pues no lo sé, yo os lo explico y vosotros sacáis las conclusiones. En la antigua ley de función pública teníamos un cuerpo propio. Un cuerpo propio quiere decir que solo los telecos nos podemos presentar. ¿Qué pasa? Que salían 2 plazas en cada convocatoria. Eso es poquísimo. Lo mismo en informática, 35, 50 plazas disponibles. Entonces, que nosotros podamos ser todos un mismo cuerpo tiene la ventaja de que vamos a tener más posibilidades de conseguir una plaza para hacer un trabajo TIC que de la otra manera, porque de la otra manera, y además los exámenes eran muy complicados. En la primera oposición que me presenté había 3 plazas y aprobó una persona. En esta segunda oposición, que es la que yo he aprobado, había 3 plazas y aprobaron 3 personas. Una de ellas no tenía el título de ingeniero técnico, tenía el de ingeniero superior. Se presentó a las 2, ingeniero técnico, ingeniero superior, y con esta practicó para la otra. Con lo cual, no somos suficientes, no había suficientes plazas, era muy difícil y eso desanima mucho, porque no tenemos peso en la administración. Y uno de mis objetivos para hacer esta charla es dar a conocer todo esto y que los telecos nos vayamos yendo también a la función pública y tener un poquito más de voz y a lo mejor incluso voto si somos lo suficiente. ¿Vale? Como veis aquí ya cambia un poco la cosa. Este es un tema ya pues ITIL es transversal, porque en Teleco también hay ITIL, Lean, Kanban, Scrum. Si vamos más abajo, pues la parte esta de ciberseguridad sería común, porque en informática también se estudia. Magerit, IPS, IDS, WASP. ¿Vale? Y luego la parte, ya empezamos en la parte esta que había en una anterior diapositiva de lo que es la innovación, ¿no? Smartificación y tecnologías disruptivas. Aquí ya empezamos con la inteligencia artificial, PLN, el procesamiento del lenguaje natural, el Big Data, Hadoop para poder gestionar todo ese Big Data, metodología DAMA, modelo estratégico del dato, automatización robótica de procesos, blockchain, ¿vale? Lo bueno de este temario es que está mucho más al día que el anterior, ¿vale? Aquí sí que ya vemos que han actualizado lo que hay hoy en día y es lo que te van a preguntar en un examen. Luego el sistema de puestos de trabajo. Virtualización, hiperconvergencia, computación en la nube, centros de datos definidos por software. Yo conozco el concepto, pero esto todavía no lo he visto. Seguimos bajando. Esta parte es ya de este bloque de desarrollo de software. Que, bueno, esto también era completamente nuevo para mí. Programación, como podéis ver. Programación low code, no code. Contenedores Docker. Imagino que, no sé si en telemática habéis visto alguna cosa más de esto, sí, ¿no? Pues mira, para los nuevos será más fácil. Bueno, más fácil. Tendréis una base, ¿vale? Para mí esto yo empecé de cero.
Bajamos. Y bueno, esto es aquí un tema de aplicaciones propias de la administración, directorio común de unidades orgánicas y oficinas, luego el sistema de información administrativa. Todo esto al final es irse a la página web, al portal de la DGTIC, y ahí hay muchísima información sobre todo esto. Infraestructuras de datos espaciales. Y luego la parte, llamémosla más de comunicaciones que han introducido aquí, que es las SDN, SD-WAN, Tetra, IoT. ¿Qué te has pasado? Ya te has pasado. Baixa, baixa. Baja, baja. Baja, baja. Aquí ya el tema 52 es el último. ¿Vale? Tenemos ya Smart Cities, redes 5G y, bueno, seguridad en las comunicaciones. ¿Cuál es el principal problema de una oposición? Que a ti te dan esto. Tú dices, tienes que estudiar esto. Ya, pero ¿qué hay? ¿Dónde están los apuntes? Pues los apuntes están en Búscate la vida. Y esa es otra de las dificultades que tiene la oposición. Sí que es cierto que cada vez hay más información que está dirigida a la preparación de oposiciones. Sobre todo, y eso también nos beneficia a nosotros, en el campo de la informática. Hay una serie de apuntes, como por ejemplo ASTIC, que es no sé si es una asociación que elabora apuntes para oposiciones del Estado. Y esas oposiciones del Estado tienen temas comunes con los nuestros, de ahí se puede sacar información. Y porque yo en mi oposición me lo tuve que hacer solito. Cuando salió, estuve 6 meses para prepararme todos los temas, para buscar toda la información que consideraba estudiable, porque no te puedes hacer temas muy largos, más de 50 hojas. Imagínate, pues estos son 52 temas más los de administración. ¿Cuántas hojas son esos para estudiar? Muchas. ¿Vale? Entonces, al final, todo ese tiempo que inviertes preparándote un temario, si ya te lo dan hecho, pues lo puedes invertir en estudiar. ¿Vale? Y no sé si tenéis alguna duda más sobre esto, sobre otra cosa. Vale, a ver si los que están en casa tienen alguna pregunta. Por favor, escribirlo por el chat o activar los micros, si es así. Vale, yo creo que... sí. Ah, No hay un periodo fijo. Se supone que todos los años deberían de haber, pero eso no es así. Entonces, pues puede ser que, a ver, antes de la primera oposición que hice yo no había habido nunca. Después hubo una y a los 2 años y medio otra. Esta que ha salido nueva de A1 del proyecto piloto, como ha sido un piloto, ha sido que le tocó a informática como le podría haber tocado a otro cuerpo, ¿vale? Pero tocó a este. Pero se supone que cada año deben de salir. Entonces, si eso fuese así, tú te puedes planificar, sabes que aunque te cambien el temario, no te lo van a cambiar entero. Te podrán cambiar unos temas. Pero bueno. sí, vamos, que al final es el que tenga un poco la idea de decir, oye, pues es algo que quiero acabar haciendo, vas preparándotelo poco a poco, a la Sí. espera de que salga la oposición, ¿no? Y ya si tienes que prepararte algo nuevo, hacerlo. Tú estás contento, ¿no? Porque estás aquí y lo que pretende Sí. es eso, que más telecos conozcamos esta opción, esta posibilidad y la aprovechemos, ¿no?
correcto. de acuerdo con Además, tu experiencia. yo estoy contento porque además me estoy dedicando a una cosa que me gusta mucho. Ujú. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor te toca en una plaza que tú no controlas mucho, los funcionarios, si eres interino, no tienes movilidad. Pero sí que es verdad que si tú se lo dices a tu jefe de servicio o a tu responsable, eh, igual pueden buscar a alguien que está en otra plaza que le gustaría hacer más ese trabajo y se intercambian los cromos, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta mucho lo que hago. Pues nada, a ver si alguno de los que están aquí se animan y si no, lo que haremos es subir la grabación de la presentación y así la gente que no ha podido estar ahora, pues que pueda acceder a ella y ya está. Muy A ver bien. si tenemos alguna pregunta. Nada, yo creo que lo has explicado muy clarito. Pues Jordi, muchísimas gracias y a los asistentes, gracias por participar, estar aquí y nos vemos en el próximo taller. Muy bien. Venga. Muchas gracias.